Bienvenidos a La Voz de la Alianza Internacional. Estamos comenzando un nuevo mes, un nuevo tiempo en el calendario que llevamos en Occidente. Hay dos tipos de calendarios, el calendario del hombre, el calendario de Dios. En el calendario de Dios contabilizamos los tiempos proféticos. Los tiempos proféticos tienen un cumplimiento exacto de acuerdo a la voluntad de Dios, al tiempo de Dios. Es diferente al calendario de nosotros nos regimos en un calendario, medimos el tiempo, pero todo tiene un tiempo, señalan las Escrituras, hay un tiempo de nacer, hay un tiempo de morir. Y en el lapso entre la vida y la muerte debemos conocer a Dios, porque nacemos en muerte espiritual y solamente a través de Jesucristo podemos ir a la vida eterna. Podemos ir a Dios mismo, quien es vida. Por eso hoy estaremos hablando del tema de la vida. La vida vino a la tierra en la persona de Jesucristo. Cristo vino a darnos vida. Por eso en Jesucristo podemos hoy encontrar un cambio de vida, un estilo nuevo de vida. Hay un cambio de pensamiento solamente en Jesucristo. La única persona que ha vencido la muerte física es Jesucristo. Él resucitó al tercer día conforme a la profecía en el tiempo profético de Dios y hoy ofrece esa vida resucitada. Pero no es de todos este conocimiento, porque hay personas, familias, que siguen con miedo y terror a la muerte, creyendo que la muerte es el fin. No, la muerte es la puerta de entrada a la eternidad. Puede ser con Dios o apartado de Dios. Por eso predicamos el Evangelio de la vida resucitada de Jesucristo. La esencia misma del cristianismo tiene que ver con la resurrección de Cristo. Todo cristiano, independientemente de su denominación, predica que Cristo resucitó de los muertos, Él está vivo y prometió regresar. La predicación del cristiano no es muerte, es vida. Por eso, hoy hablaremos de este tema tan importante por los tiempos que estamos viviendo. Hemos comenzado un nuevo mes donde el medio ambiente está saturado de muerte, de espíritus de muerte, porque a través de las invocaciones que hay en la tierra, en ciudades y naciones, la muerte se hace presente. La muerte puede llegar por enfermedades, puede llegar por tragedias ocasionadas en los desastres naturales. Hemos visto todo ello. Puede llegar por las mismas guerras. En fin, la muerte se hace oportuna de muchas maneras. Por eso tenemos que ir a la enseñanza de las Escrituras para que podamos conocer cómo caminar en esta tierra a pesar de las amenazas del enemigo. Hay un diablo aquí en la tierra, pero ya fue derrotado por Jesucristo y ahora tenemos que conocer de Jesucristo para librar batallas de vida, batallas que nos llevan a la victoria permanente en Cristo Jesús. Por eso, bienvenidos a La Voz de la Alianza en este programa de enseñanza. Sí, la vida es más poderosa que la muerte, al igual que la sanidad es más poderosa que la enfermedad, o al igual que podemos decir que es más poderosa la libertad que la esclavitud, y así podemos seguir, porque siempre la vida ahora sí es Jesucristo, ¿no? Él es el que dijo, yo soy la resurrección y la vida. Y entonces hablamos de resurrección de los muertos en la Biblia y resucitar. Hay 9 casos en la Biblia con respecto a la resurrección de los muertos. De los 9, Jesucristo es el número 7. Y tenemos 3 en el Antiguo Testamento, tenemos 6 en el Nuevo Testamento. Así que
Jesucristo, Él hizo de hecho 3 resurrecciones de los muertos. Y Él fue el número 4 en el Nuevo Testamento en resucitar de los muertos. Así que hay que poner atención a estos 9 casos que Dios hizo, ¿no? Que gente que estaba muerta y resucitó de los muertos. Uno lo hizo el profeta Elías, 2 lo hizo Eliseo, Jesucristo hizo 3, Él fue el siguiente en hacerlo, y de allí uno lo hizo el apóstol Pablo y otro el apóstol Pedro. Y así es como tenemos el número 9, que el 9 significa nacimiento. Así que cosa nueva, o Dios va a dar vida, es lo que significa también el 9. Cuando hablamos de nacimiento, hablamos de vida, hablamos de luz, y todo está implícito entre sí. Por eso hoy venimos a predicar de vida, y la vida es Jesucristo. Por eso tenemos que ir a la importancia de lo que es la resurrección. En el capítulo 15 de Primera de Corintios, todo un capítulo que habla de la resurrección de Cristo. Toda persona debe conocer de la resurrección de Cristo, es el fundamento de la fe del cristiano. En Primera de Corintios 15, 14 dice la Escritura: y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe, y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Aquí está la esencia del cristianismo. Nosotros pasamos de muerte espiritual a vida espiritual. Antes no caminábamos en fe. Ahora todo cristiano debe caminar en fe, y la fe se sustenta en la resurrección de Cristo. Debemos estar conscientes de todo ello y estar declarándolo, predicándolo. Somos testigos de Jesucristo, no de la muerte, sino de la resurrección. La misma Biblia nos enseña que todo hombre sabe que va a morir. Toda persona que nace en el planeta Tierra nace bajo sentencia de muerte. El Salmo 90:10 allí habla del límite de la edad del ser humano en la tierra. La Biblia dice que ese límite está entre 70 y 80 años, promedio de vida 75 años. Así que cuando una persona llega a los 70 años debe estar preparada para entrar a otra forma de vivir. O vamos a vivir con Dios o vamos a vivir apartados de Dios por toda la eternidad. Así que por eso nos preparamos antes de morir, nos preparamos en el conocimiento de la verdad. Debemos estudiar de la Biblia para saber a dónde vamos, porque la muerte no es el final. Así que la vida vino en Cristo Jesús y hoy predicamos esa vida. Todo ser humano que no conoce a Jesucristo no tiene esperanza. Solamente en Jesucristo está la esperanza de otra vida, de la resurrección. Por eso esta es nuestra fe. Podemos leer en Primera de Tesalonicenses. Es un texto bíblico que habla de los tiempos actuales que estamos viviendo para todos los que hemos creído en Jesucristo de manera especial, porque habla del regreso de Jesucristo por los cristianos. Todos los que han creído en Jesucristo ahora caminan en fe. Han pasado de muerte a vida, pero la Biblia dice, hay esperanza. Y hay una diferencia entre el cristiano y el no cristiano. El que no es cristiano porque no ha creído o no ha oído y no ha recibido a Jesucristo, no tiene esperanza cuando muere. Cree que la muerte es el final
de su vida misma y que ya no hay nada más. Por eso hay tanto llanto, por eso hay tantas tragedias cuando muere una persona sin Cristo. Pero cuando hay conocimiento es todo lo contrario. Por eso aquí en Primera de Tesalonicenses capítulo 4 vamos a leer lo que dice los versículos del 13 al 15. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Aquí está la enseñanza dada por el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo. Aquí dice que nosotros que vivimos, va a haber una generación que no participará de la muerte física. Creemos que estamos en esa generación de este siglo XXI. Hay una generación de cristianos que no pasarán por la muerte física. Es lo que dice aquí, que nosotros que vivimos, o sea, no hay muerte, habremos quedado hasta la venida del Señor, hasta el rapto de la iglesia. No precederemos a los que durmieron o a los que ya murieron. La Biblia dice, no hay que entristecerse acerca de la muerte. Versículo 13 dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis. O sea que Dios dice, no seamos ignorantes de esta verdad. Debemos conocer acerca de la muerte. Por eso estamos enseñando en este programa qué pasa con la muerte. Dice aquí, acerca de los que duermen, acerca de los que murieron, acerca de los que ya están enterrados, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. ¿Cuántas personas por el desconocimiento de esta verdad lamentan la partida de una persona mes con mes, año con año, y viven en angustia, viven con un miedo a la muerte? Por eso el diablo toma toda ventaja por el miedo a la muerte. Aquí la palabra de Dios dice, no va a haber resurrección, o sea que no debemos temer porque va a haber la resurrección y esto será cuando Cristo regrese. Habrá una resurrección de entre los muertos. Los que murieron en Cristo van a resucitar para la eternidad con Dios. Así que esta es la esperanza y habrá otra generación. La generación que no verá muerte serán arrebatados, dice la Escritura. Sigamos leyendo el versículo 16 al 18. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Es lo que viene significando la palabra Maranata. Sí, es una palabra que nos anima siempre a servirle al Señor, porque hay la esperanza que Él regresará. Sí, Maranata viene del arameo, que significa, son dos palabras en sí, Maran, Atá, que significa el Señor viene. El Señor viene, o sea que debemos estar declarando día con día, el Señor viene, el Señor viene. A los que están tristes, a los que están apesadumbrados, hay que darle esta palabra, Maranata, el Señor prometió regresar. Y estamos viviendo en esa generación, una generación donde los vivos no verán muerte y los que ya murieron en Cristo
van a resucitar de los muertos. Esta es la gran esperanza. Si Cristo resucitó, Él prometió resucitar a los que murieran creyendo en Él. De allí la urgencia e importancia de predicar el Evangelio de Jesucristo. Es el trabajo de todo cristiano. Es lo que hacemos al hablar de Jesucristo en la escuela, en la calle, en el trabajo, en el parque, donde quiera que estemos. No estamos hablando de formar parte de una religión en la tierra. No, estamos hablando de la vida eterna. Solamente en Cristo está la vida eterna y la garantía la tenemos mientras estamos en la tierra teniendo vida física. Cuando lleguemos a morir, entramos ya a la eternidad con Dios. Un día resucitaremos y ya físicamente estaremos con el Señor con un nuevo cuerpo. Así es. Hay algo muy interesante en la Biblia, y Jesús lo mencionó mucho, ¿no? Con respecto a los que ya han muerto o murieron cuando Él estuvo ministrando. Y es que Él nunca usó el término ya están muertos, sino que están dormidos. Sí. Eso lo hizo, por ejemplo, con Lázaro, ¿no? Jesús les dijo a sus discípulos, Lázaro duerme. Entonces los discípulos dijeron, bueno, si duerme, pues es cosa que lo levantes. Si lo despiertes. Que lo despiertes, ¿no? Porque pues pensaron de que nada más estaba dormido, que no estaba muerto. Pero Jesús les dice, sí lo está, pero es que no está como ustedes creen, ¿no? Está durmiendo porque yo lo voy a resucitar. Estaba muerto Lázaro y había que resucitarle, y la palabra que señala el Señor era dormir. Así que la muerte es como entrar a un sueño durante un tiempo. Hay personas que ya murieron desde tiempo atrás. Ese es el tiempo de dormir. Un día despertarán. Cuando Jesucristo regrese de nuevo a la tierra, viene por los suyos, viene por aquellos que creyeron en Él. Por eso predicamos a Jesucristo. ¿Quién es nuestro enemigo como cristianos? La muerte, porque la muerte es un espíritu contrario a la vida. Nosotros predicamos el espíritu de vida, es el espíritu de resurrección, es el Espíritu Santo a través de nosotros. Es predicar de la Biblia es la palabra de verdad, es vida. Así que predicamos vida, pero hay un espíritu opositor en el planeta Tierra. Ese espíritu opositor se llama la muerte. Y es un enemigo que tenemos que conocer y estar luchando todos los días, todos los días. Por eso, en 1 Corintios, aquí mismo cuando habla la Escritura de la resurrección de Cristo, que la resurrección es la esencia misma de la fe cristiana, habla también acerca de cómo llegó la muerte y cómo libramos esa batalla contra la muerte. En 1 Corintios vamos a leer versículos 20 del capítulo 15. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Hagamos un alto allí. Aquí la Biblia dice que la muerte entró por un hombre. ¿Qué hombre? Adán. El primer hombre que Dios creó, Adán, le falló a Dios. Y la muerte entró por medio de Adán. Por eso todo ser humano que nace en el planeta Tierra, nace en muerte espiritual. Dios un día le dijo a Adán, Adán, tú podrás comer de todo lo que hay en el huerto del Edén, pero no comas de un árbol, el árbol de la ciencia del bien y del mal traerá muerte a tu vida. Y no solamente a la vida de Adán, sino a la descendencia de Adán de generación tras generación. Adán comió del fruto prohibido que iba a traer muerte. Adán fue creado con un libre albedrío, tenía su propia voluntad. Cuando Adán comió de ese fruto, él sabía que iba a morir.
porque Dios se lo dijo. Esta es la bondad de Dios. Dios siempre nos advierte a tiempo y fuera de tiempo del peligro. Adán sabía de ese peligro. Adán sabía que iba a morir porque Dios le dijo: el día que comas de este fruto vas a morir. Así que cuando Adán comió de ese fruto, llegó la muerte. ¿Qué muerte entró Adán? 3 tipos de muertes. Primeramente, la muerte espiritual. Inmediatamente se separó de Dios. Pasó de ser un hijo de Dios a un hijo del diablo. El diablo se cobra con el pecado. De esta manera, el pecado llegó al planeta Tierra. De esta manera, Satanás empezó a ser el príncipe de esta tierra, el príncipe de este mundo. De esta manera, el diablo empezó a dominar la descendencia de Adán. Y la primera persona en la descendencia de Adán, donde el diablo se cobró, se llamó Caín. La Biblia dice en Primera de Juan que ya Caín le pertenecía a Satanás. Y Caín, lleno del espíritu de Satanás, el espíritu de muerte, mató a su propio hermano. Así entró la muerte, así entró el enojo, la ira reprimida, el odio, como hoy lo estamos conociendo, el odio al hermano. Muchas familias están sufriendo las consecuencias de todo ello en el odio de sus hijos. Todo ello lo vemos en la guerra que se libra en el Medio Oriente, un odio al pueblo de Dios, al pueblo escogido, a Israel. Muchos pueblos árabes odian a Israel, pero no solamente los árabes, otras naciones. Hay espíritus que están odiando, son espíritus de odio que se mueven en naciones contra la nación de Israel. Y la nación de Israel es la nación bendecida o de bendición a las naciones de la tierra. Allí fue donde vino Jesucristo. Cristo nace en Israel. Cristo dio nacimiento a la iglesia cristiana en Israel. La salvación hoy en día a las naciones viene de Israel, viene de los judíos. Por eso tenemos que ir a la enseñanza de las Escrituras. La muerte entró desde el inicio. Un hombre llamado Adán se rebeló a Dios, le falló a Dios y comió del fruto prohibido. Y por eso entró la maldición. La primera muerte, muerte espiritual, se apartó de Dios. Segunda muerte, la muerte física. Los días de Adán ya estaban contados por su pecado. Dios es eterno. Cuando Dios hace algo es para la eternidad. Pero debido al pecado, el pecado acortó el tiempo de vida de Adán. Y Adán no llegó ni a los 1000 años. Así que Adán tuvo sus días contados. Hoy la generación actual de este tiempo son 70 años, 80 años. ¿Y por qué Dios ha acortado la edad a 70 años u 80 años? Por el pecado. Es el pecado que va acortando el tiempo de vida en la tierra. Así que hay 3 tipos de muerte: la muerte espiritual, la muerte física y la muerte de muertes, la muerte eterna. Así que Adán y su descendencia no tenían ninguna esperanza, a menos que Dios hiciera algo diferente. Sí, ahí es donde y entra. Esto fue lo que hizo Dios. Sí, ahí es donde entra lo de el concepto, ¿no?, del el segundo Adán, que es Jesucristo. Allí fue, es lo que dice la Escritura, sí. La solución de Dios para la vida eterna y cambiar la muerte eterna en vida eterna fue Jesucristo. Así es, y es muy interesante, bueno, todo el capítulo 15, ¿no?, de 1 Corintios, ¿no?, porque empieza a hablar acerca de la base de nuestra fe, o el ancla de nuestra fe, que es la resurrección de los muertos. Creer tanto que Jesucristo vino a la tierra, murió, pero resucitó de entre los muertos, y de la misma manera también
creer que de la misma manera como Jesús lo hizo, también lo vamos a hacer nosotros. Por eso, mientras tenemos vida, pues hay esperanza. Ahora sí, cada quien define su destino, su eternidad estando en vida. Y por eso se predica el Evangelio. Por eso animamos que los que no tienen a Jesús lo tengan, porque es una cuestión de vida o muerte, porque nadie sabe cuándo va a partir o morir en esta tierra, y por eso más vale estar preparados y prevenidos, porque Cristo también viene muy pronto. Y aquí nos habla también la carta, ¿no? 1 Corintios 15, por ejemplo, nos dice que Jesucristo, Él también dio evidencias de haber resucitado entre los muertos. De hecho, Él estuvo 40 días más después de haber resucitado de entre los muertos para que todos creyesen en Él. Por eso, lo que los hombres escribieron, que hay que tomar en cuenta que no fueron ellos, sino fue el mismo Espíritu Santo quien ahora sí escribió a través de los autores de la Biblia. Y todos ellos testificaron. De los escritores de la Biblia. Sí, y algunos de ellos testificaron de la resurrección de los muertos, ¿no? Y algunos vemos, como el caso del apóstol Pablo, que no estuvo con Jesús, pero que Dios le dio la revelación, como en este caso de la resurrección de los muertos. Y es como nosotros, nuestra generación, no conocimos a Jesús físicamente. Sí. Tampoco Pablo conoció físicamente aJesús. Pablo lo conoció por el Espíritu Santo. Es. Y nosotros lo conocemos por el Espíritu Santo. Es el mismo Espíritu, el Espíritu de vida, el Espíritu que estuvo con Cristo, el Espíritu que resucitó a Cristo, está con la iglesia, está de generación en generación, así como estuvo con Pablo y con todos los primeros cristianos, también está con los cristianos de ahora, siglo XXI. Solamente tenemos que creer en Jesucristo y el Espíritu Santo empezará a manifestarse en cuanto a la revelación, sobre todo de la profecía. Así es. Porque Dios está revelando mucha profecía para el tiempo de hoy. Sí, bueno, quería decir, antes de seguir con lo otro, a mí me gusta en lo personal lo que Jesús dijo después de su discípulo Tomás, que fue todos no creyeron, y por eso Jesús se quedó 40 días más para que los discípulos creyeran. Pero en el caso de Tomás, Jesús dijo la siguiente declaración: bienaventurados son aquellos que no me vieron, mas sin embargo creyeron. Y esa es una palabra activa para nosotros el día de hoy, que si creemos en que Jesús no se quedó en la muerte, no se quedó en la tumba, sino que resucitó de entre los muertos, entonces por creer somos ya dichosos o somos ya bienaventurados. Vemos aquí, por ejemplo, en esta carta de 1 Corintios 15, porque el apóstol Pablo está hablando a la iglesia de Corinto. Corinto es una ciudad en Grecia. De mucha idolatría. De mucha idolatría. Y de mucha prostitución. Sí, exacto. Mucha perversión sexual. Sí. De ahí el término corintizar. Sí, claro. O sea, porque era un puerto marítimo donde había mucha prostitución. Así es, sí. Y lo interesante es que el apóstol Pablo ocupa muy poco espacio en 1 Corintios 15 para hablar acerca del rapto o la venida del Señor Jesucristo, mas sin embargo la mayoría lo ocupó en la resurrección de los muertos, porque ese era el problema que tenían muchos de los griegos, ¿no? Que sí creían en el rapto, pero no creían en la resurrección de los muertos. Por eso el apóstol Pablo aquí te desglosa todo, ¿no? Desde la resurrección de los muertos, conectándolo con el rapto de la iglesia también. Es la enseñanza correcta y verdadera que el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo empezó a enseñar. Pablo recorrió naciones bajo el engaño de la idolatría, de potestades demoníacas en Asia y en Europa. Así que el Espíritu Santo usó a Pablo para abrir los ojos a muchos europeos, a muchos asiáticos, para que conozcan la verdad. Y estos pasajes son importantes de entenderlo bien, porque como que las costumbres y tradiciones que antes habían
desde los tiempos antiguos, desde los europeos, asiáticos, vuelven a resurgir para nuestros tiempos. Y por eso estamos viendo cómo la gente empieza a hacer fiestas y a hacer ciertas cosas de tradición en cuanto a la muerte. Y por eso tenemos que ir nuevamente a la enseñanza propia de las Escrituras. El enemigo que tenemos que vencer es la muerte. Hemos dicho que hay 3 tipos de muerte: muerte espiritual, muerte física, muerte eterna. La muerte espiritual empieza cuando nacemos en el planeta Tierra. Cuando un bebé nace, nace en muerte espiritual, pero tiene toda una vida hasta los 70 años para conocer de la vida eterna. Por eso, antes de morir, tenemos que entrar a la vida eterna en Cristo Jesús. Y solamente a través del Evangelio que se predica, la persona puede recibir a Jesucristo, recibe la vida eterna y el Espíritu Santo le garantizará. Es el bautismo en el Espíritu Santo. El Espíritu Santo le garantizará que cuando llegue a morir esa persona en Cristo, un día va a resucitar de los muertos. Por eso toda persona que recibe al Espíritu Santo tiene la garantía, tiene la esperanza de la resurrección. O sea que aunque caminamos en la tierra, empezamos con muerte espiritual, pero salimos de la muerte espiritual con Cristo, entramos a la vida espiritual y a la vida eterna con la garantía dada por el Espíritu Santo en vida aquí en la tierra. Por eso algunos reciben esta vida cuando son niños, otros cuando son adolescentes, otros cuando son jóvenes, otros cuando son ancianos. Dios siempre da oportunidades en la vida para que todos puedan conocer a Jesucristo, Señor y Salvador. Solamente Jesucristo puede darnos la vida eterna y puede cambiar la forma de pensar y de vivir aquí en la tierra a una persona, a una familia, a una ciudad. Por eso predicamos el Evangelio. ¿Quién es el enemigo entonces a vencer día con día? Se llama la muerte. Y por eso vamos a seguir leyendo en 1 Corintios 15, donde habla de la muerte, versículos del 21 al 26. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies, y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Es un enemigo la muerte y es el postrero, o sea, el último enemigo para vencer es la muerte. De otra manera, todo cristiano tiene hoy la autoridad en el nombre de Jesús para reprender la muerte. Así que necesitamos conocer todo lo que el Señor Jesucristo le da al cristiano y ejercer la autoridad y el poder para que podamos vivir aquí en la tierra. La esencia misma de la salvación es la resurrección de Cristo, y en Jesucristo está el cambio de vida. Por eso en Romanos, vayamos a Romanos capítulo 10, versículo 8, 9 y 10, habla de cómo entrar a la vida eterna, cómo entrar a la salvación de Dios, cómo entrar a la bendición de Dios, pasando de muerte espiritual a vida espiritual, pasando a ser un hijo de Dios, pasando a la eternidad garantizada por el Espíritu Santo aquí en la tierra. La Biblia dice que esta es la palabra de fe
que predica todo cristiano en el planeta Tierra. Romanos 10, 8, 9, 10. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Aquí está la respuesta de Dios a todo ser humano en la tierra. Solamente tiene que oír con sus oídos físicos el Evangelio de Jesucristo, a través de un programa de radio, a través de un programa en televisión, a través de una predicación en una campaña evangelística en la ciudad, a través de una predicación que se hace en una iglesia local o alguien que esté predicando en una casa. Hay que oír la predicación del Evangelio. Dice la Escritura, oímos para que podamos creer. A través de la palabra del Evangelio, Dios manda la fe de salvación. La fe llega al corazón de nuestro espíritu. Es la fe que va a hacer que nosotros creamos e invoquemos con la boca el nombre del Señor. Todo parte de Dios. Dios quiere la salvación del pecador. El pecador lo único que tiene que hacer es abrir sus oídos a la predicación del Evangelio y Dios empieza a obrar dentro del pecador con la palabra que oye. Dice la Biblia, con los oídos oímos y con el corazón creemos y con la boca confesamos. Hay que oír, creer y confesar con la boca. ¿Qué vamos a confesar? Que Jesucristo, Él es el Señor. De otra manera, Él derrotó al diablo, Él venció la muerte y Él ofrece la vida eterna. Toda persona que invocar el nombre del Señor será salva. Ahora bien, ¿qué es lo que debemos creer con el corazón para confesarlo con la boca? Esto es lo que dice la Biblia. Debemos creer que Dios le levantó de los muertos. Debemos creer en la resurrección de Cristo. Todo hombre o mujer en la tierra que crea que Jesucristo no quedó en la tumba, no quedó en la cruz, no camina en un crucifijo. No, Cristo está vivo, Él está reinando a la diestra de Dios el Padre en el tercer cielo, está en el trono de Dios. Los que estamos aquí somos nosotros los cristianos, la iglesia, predicando el Evangelio de Jesucristo. Ahora toda persona pecadora debe oír, creer que Cristo resucitó de los muertos y confesarle como Señor y Salvador. Dice aquí el versículo 13, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Así que aquí está la salvación. Podemos leer los versículos 14 y 15, habla de todo este proceso práctico que Dios estableció para la salvación del ser humano en la tierra. Es solamente creer en la resurrección de Cristo, confesándolo con la boca. ¿Cómo pues invocarán en aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Aquí está todo el proceso para la salvación de vida eterna. Alguien tiene que predicar. Somos nosotros los cristianos. Aquí en La Voz de la Alianza estamos predicando. Hemos sido llamados, ungidos y hemos sido enviados a predicar para que las personas oigan. Hay que predicar para que las personas que no conocen a Jesucristo oigan de Jesucristo y al oír de Jesucristo
crean en Jesucristo y al creer en Jesucristo invoquen su nombre para ser salvo. Los demonios no pueden hacer absolutamente nada cuando alguien en la tierra está invocando el nombre del Señor Jesucristo. Por eso tenemos que conocer este proceso, el proceso de vida, el proceso de salvación. Y es lo que predicamos para que toda persona aquí en la tierra pueda entrar a la vida eterna de Dios. Así que, amigo, amiga, hay esperanza para cualquier persona. Ya los que murieron sin Cristo, nada podemos hacer, pero sí, para aquellos que tienen vida física, hay que predicarles a Jesucristo. Y siempre caminando con la esperanza que un día volveremos a ver a nuestros familiares, porque viene la resurrección en Cristo Jesús. La Biblia nos enseña acerca de la vida como de la muerte. La muerte entró a esta tierra debido al pecado de Adán, pero vino el segundo Adán en Cristo Jesús, considerado el segundo Adán, para darnos vida. Ahora toda persona tiene la esperanza de tener esta vida. Satanás, el enemigo del hombre, sigue trabajando en esta tierra con tradiciones y costumbres de muerte. La Biblia nos enseña, por ejemplo, en Isaías capítulo 25, cómo Satanás ha puesto un manto de muerte sobre ciudades y naciones. Por eso tenemos que hacer guerra espiritual. La iglesia hace guerra espiritual en las regiones celestes, segundo cielo, contra principados, potestades, gobernadores, porque Satanás desde su territorio del segundo cielo está dominando sobre ciudades y naciones a través de tradiciones y costumbres de muerte, como las que estamos viendo en esta temporada, tanto de octubre como de noviembre, donde afloran las costumbres de muerte. Dice Isaías capítulo 25, versículo 7 al 9. Y destruirá en este monte la cubierta con que están cubiertos todos los pueblos, y el velo que envuelve a todas las naciones. Destruirá a la muerte para siempre, y enjugará Jehová el Señor toda lágrima de todos los rostros, y quitará la afrenta de su pueblo de toda la tierra, porque Jehová lo ha dicho. Aquí habla de un manto de muerte, una cubierta de muerte, y Dios ha establecido que esta cubierta debe ser destruida. Para esto vino Jesucristo, a destruir las obras del diablo, obras de muerte. El diablo pone una enfermedad y con la enfermedad pronto llegará la muerte, muerte prematura. Para esto vino Jesucristo, a liberar a los cautivos, sanar a los enfermos, y dejó a la iglesia con este mismo propósito. Dice la palabra en Isaías 24, 21, que llegará el momento de la destrucción de estas potestades. Acontecerá en aquel día que Jehová castigará al ejército de los cielos en lo alto y a los reyes de la tierra sobre la tierra, y serán amontonados como se amontona a los encarcelados en mazmorra, y en prisión quedarán encerrados y serán castigados después de muchos días. Estas palabras proféticas fueron dadas 700 años antes de la primera venida de Cristo. A esto vino Jesucristo, a deshacer las obras del diablo. En la carta a los Hebreos, capítulo 2, versículo 14 y 15, habla de la destrucción del imperio de Satanás, el imperio de la muerte. Leamos en Hebreos 2, del 14 al 15. Ya esto para nosotros es historia y debemos estar recordando ello y estar actuando en guerra espiritual, reprendiendo las obras de las tinieblas. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo,
para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. El miedo a morir lo usaba Satanás para tener esclavizada a toda población en la tierra, a través de tradiciones, costumbres, fiestas como las que conocemos actualmente. Las personas están esclavizadas. A esto vino Jesucristo y para eso está la iglesia, para predicar la vida resucitada de Jesucristo, cambiar de un pensamiento, del pensamiento de muerte, al pensamiento de vida. Dios nos ama, amigo, amiga, que nos estás viendo. Dios es amor, su naturaleza la puso en nosotros, fuimos creados a la imagen y semejanza de Dios. Pero debido al pecado de Adán hemos nacido en otra naturaleza, pero en Cristo hay un milagro. En Cristo hay un cambio de naturaleza porque pasamos de muerte a vida. ¿Quieres entrar a esta naturaleza? Solamente tienes que repetir esta declaración de fe. Con tus oídos oyes, con tu corazón crees y con tu boca confiesas. ¿Qué debes escuchar y repetir con tu boca? Repite lo siguiente: Señor Jesucristo, he oído el mensaje de vida, el mensaje de salvación, lo he creído que tú resucitaste de los muertos y con mi boca te confieso el Señor de mi vida. Soy salvo, he pasado de muerte a vida, soy un hijo o hija de Dios. Amén y amén. Así entramos a la bendición de vida eterna. Hay que seguir escudriñando la Biblia, hay que ir a una iglesia local donde el pastor puede abundarte en la enseñanza de la vida resucitada de Jesucristo. Gracias por haber estado con nosotros en esta enseñanza de vida resucitada del Señor y que las bendiciones permanezcan con ustedes y hasta nuestro próximo programa, Dios mediante.